dialéctica, en, en la dialéctica marxista. Entonces ahí en la clase pasada, porque se empezó a grabar ahora, la clase pasada tuvimos entonces un gran espectro de qué es la revolución sexual, y antes de continuarmos con la parte de Kate Millett, entonces hablemos un poco de la dialéctica marxista que está involucrada en toda la cuestión feminista, de género, etcétera. Yo creo que ya hablé algunas veces, un montón de veces sobre eso, pero es necesario enfatizar y dar enfoque en cómo entonces se utilizó la dialéctica marxista para llegar hasta la revolución sexual. Entonces, en todas las revoluciones había un tipo de libertad diferente. Entonces, la revolución protestante tuvimos la libertad religiosa, la revolución la revolución francesa tuvimos entonces la libertad de valores, después la revolución rusa tuvimos la libertad económica, la libertad de la propiedad, del territorio, etc. Entonces, con la revolución sexual viene entonces la libertad del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la lógica y la dialéctica marxista que yo siempre digo? Y es que eso es la clave para se comprender de manera mejor todas las alegorías de los movimientos sociales de izquierda, porque todos son basados y construidos a partir de esta dialéctica. Entonces, Marx y Engels, cuando escribieron el Manifiesto Comunista en 1848, y estaban pasando por un montón de revoluciones diferentes, principalmente revoluciones en Francia, en Alemania y en la Inglaterra también, revoluciones basadas en esos principios iluministas de igualdad, fraternidad, libertad, etcétera, etcétera, post Revolución Francesa también. Había un montón de gente entonces que quería sacar del poder los emperadores, los reyes, los duques, o sea, la nobleza como tal, y instituir la democracia. Entonces había una práctica muy común de entre las personas de la clase aristocrática de proteger uno a los otros. El año de 1848 fue un año súper importante para los movimientos sociales, una vez que había un compilado de gente que quería tomar el poder e instituir la democracia, mismo que bajo sangre. Por eso también hubo la revolución industrial un poco antes, lo que suscitó el lanzamiento del libro, el Manifiesto Comunista, y también tuvimos la primera conferencia de los derechos de la mujer en Seneca Falls, Estados Unidos. Entonces, el año de 1848 fue un año súper, súper, súper difícil para el cristianismo como tal. Fue un año marcado entonces por, por revoluciones de todos los tipos, liberales, principalmente iluministas y sufragistas y comunistas también, o sea, muchas revoluciones. De manera que cuando Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, su lógica es muy sencilla. Ellos dividen entonces la sociedad en dos clases, la clase de los oprimidos y la clase de los opresores. Los oprimidos en este contexto revolucionario de revolución industrial sería entonces el proletariado, aquellos que estaban presentes en las fábricas, industrias y que utilizaban de los medios de producción para confeccionar o producir alguna cosa. Utilizaban de su fuerza de trabajo para producir bienes de consumo y servicio a la burguesía. Y la clase opresora sería entonces los burgueses, la burguesía, los ricos dueños de los medios de producción. De manera que, entonces, ¿qué estaría explotando la clase opresora en la clase oprimida? Estaría explotando su fuerza de trabajo a través de la explotación de la fuerza de trabajo del proletariado.
por los burgueses, por la burguesía, estaría entonces robando algo que a ellos sería de derecho. O sea, si el proletario produce algún bien, esto bien debería pertenecer a él. Entonces, esta era la lógica de Marx. Entonces, siempre la sociedad habría que estar dividida en la clase oprimida y la clase opresora. Y la clase oprimida siempre sería explotada de alguna manera por la clase opresora, y para la clase oprimida ser verdaderamente libre, habría entonces que hacer una revolución violenta en contra de la clase opresora, de manera a quitarla del poder, asumir el poder y mantenerse en el poder. Entonces, esa es la frase que siempre escuchamos en las clases de historia. Entonces, para Marx debería entonces, entre comillas, que haber una revolución del proletariado para quitar la burguesía del poder. ¿Qué significa eso? Que el proletario habría que hacer una dictadura, matar, asesinar, violar, trucidar los burgueses dueños de medios de producción y asumir los medios de producción. Entonces, así sería. Entonces, todo, les pido permiso. Entonces, la lógica de esta dialéctica acaba acompañando todos los movimientos que de ahí son, podemos decir, tentáculos, brazos o hijos también. Por ejemplo, el feminismo sería la hija del marxismo, así como el movimiento gay, el movimiento indigenista, los movimientos segregacionistas como Black Lives Matter, el movimiento negro como tal, los antifas, los sin tierra, sin techo, el movimiento indigenista, el movimiento estudiantil, todo eso. Bien. Entonces, en esta lógica, siguiendo esta lógica, siempre va a haber una clase, un mundo donde está dividido en clases, donde hay la clase opresora, alias la clase oprimida y la clase opresora. Y la clase que es oprimida hay que hacer una revolución violenta en la clase opresora y quitarla del poder. Entonces, esta lógica aplicada al movimiento feminista es igual. Entonces, hay las mujeres que son la clase oprimida, los hombres que son la clase opresora. ¿Y qué estarían entonces los hombres explotando en las mujeres? No su fuerza de trabajo, como estarían explotando los burgueses del proletariado, pero sino en este contexto de destrucción familiar estaría entonces el hombre, que sería en el contexto feminista, la clase opresora estaría explotando el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer estaría siendo sucesivamente explotado durante la constitución de los 2000 años de cristianismo, obligando a mujer a asumir un matrimonio y obligando a tener hijos y perpetuar la familia del hombre, del macho opresor, en el poder consecutivamente por 2000 años. Entonces, en la lógica feminista, la dialéctica marxista es de que la mujer es la clase oprimida y el hombre es la clase opresora. Por consiguiente, entonces, que si la mujer es considerada la clase oprimida, para ser verdaderamente libre hay que hacer una revolución violenta en contra de los hombres, quitarlo del poder y asumir el poder. Entonces, eso es el feminismo. El feminismo así se define por sí solo. Es utilizar la dialéctica marxista, dividiendo la sociedad entre hombres y mujeres, en que las mujeres serían las víctimas y que deberían quitar los hombres del poder. Entonces, esta es la lógica que tiene el movimiento feminista. No estamos diciendo que es cierto, estamos diciendo que esta es la lógica. Bien. Entonces, a partir de ahí empiezo a compartir pantalla con las dispositivas de Kate Millett. Entonces, Kate Millett fue una feminista de Estados Unidos que describió el concepto de patriarcado. Ahí vamos a volver también, no necesito, ahí no necesito compartir pantalla porque lo explico así mismo. Entonces, ¿cuál es el concepto de patriarcado? Hay otro libro también que se empezó a escribir Marx, pero Marx murió mientras no terminó el libro. El libro fue terminado por Friedrich Engels,
su amigo y compañero de lucha de larga fecha, y Engels publicó como siendo la obra totalmente de él. Entonces, este libro solo se encuentra con el nombre del autor, del escritor Frederick Engels, que es La origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. En este libro, entonces, se explica la origen de la sociedad patriarcal. Creo que también ya lo expliqué aquí, pero es importante acordarlo, de que en una sociedad antigua, uh, habría entonces una sociedad matriarcal, donde pensando en la antigüedad, en los bárbaros, en la era pagana, no había el matrimonio monógamo, entonces la gente tenía sexo con cualquier, y muchas veces las mujeres tenían hijos, no sabían quién eran los padres, los hombres también estaban metidos en guerras, conquistas de territorios, etcétera. Y era una sociedad donde los hijos, los niños no tenían padre. Las mujeres eran las grandes responsables entonces por criar y educar a estos niños y insertarlos entonces en todo el resto de la sociedad. Ahí viene. Oi. É de uma revista. É de uma revistinha pro Mito Show de presente. Tá bom, meu amorzinho. Es que todos mis amigos que no somos más, pero todos mis amigos presos políticos me llegaron a mi casa hace 10 minutos para conmemorar y ahí están haciendo compañía a mi hijo. Este que apareció aquí, después los llamo para dar hola. Es como negro, 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 y fue mandado a la cárcel acusado de ser supremacista blanco aquí en Brasil. Pero sí, nos da risa, pero cumplió así como yo 381 días porque lo acusaron de ser supremacista blanco. Y es negro, negro como bien un pincho. Y ahí vamos. Entonces, esta es la lógica. Y en este libro, La origen de la familia, del Estado y de la propiedad privada, Engels y Marx tienen esta teoría de que las mujeres entonces eran las responsables por educar y criar los ciudadanos. Entonces, ellas tenían la última palabra. Entonces, se trataba de una sociedad matriarcal, donde la matriarca, la mamá, la abuela, tenía mucho más relevancia, respeto y autoridad. Hasta que un día terrible, 2000 años atrás, llega el terrible sacramento del matrimonio, el terrible cristianismo proponiendo la terrible monogamia. Entonces ahí cuando llega la propuesta de monogamia, que fue compartida, difundida, aplicada por el cristianismo como un sacramento, o sea, como algo sagrado de nuestra doctrina, algo que es innegociable por Dios. Entonces la gente empieza a tener solo un pareja. Y el hombre empieza entonces a exigir de la mujer la fidelidad. Entonces se constituye ahí un problema gravísimo para los comunistas, que sería la familia entonces la primera propiedad privada, porque el papá sería dueño entonces de la esposa, de los hijos, de la tierra, y para Marx y Engels, todas las propiedades privadas han que ser destruidas, a empezar por la familia. Entonces ahí desarrollan un montón de técnicas a corto, medio, largo plazo de destrucción familiar, muchas de ellas las que estamos viendo el día de hoy. Bien, entonces sería entonces, es esto el patriarcado, una sociedad basada en la monogamia, donde donde el concepto de matrimonio es un concepto derivado directamente del cristianismo, es un concepto sagrado y la familia es constituida por el padre, por la madre y después por los hijos.
esta es la definición de sociedad patriarcal, porque la sociedad matriarcal era donde las mujeres, las madres, tenían mayor protagonismo en la autoridad y la educación de los hijos. Ahora es al revés, la mayor autoridad es el papá, entonces es una sociedad patriarcal. Eso no significa que es una sociedad que pertenece a los hombres, pero sino una sociedad que el valor y la presencia del padre en el seno familiar no es negociable. Entonces, esta es la sociedad patriarcal. Obviamente, Kate Millett no define así, ella tiene una definición más específica, diciendo que el patriarcado sería entonces un mundo donde los valores cristianos acaban por sujetar a la mujer y forzarla a ser infeliz con su propio cuerpo, su propia educación y bien, con todo eso. Entonces, Kate Millett describe el concepto de patriarcado. También escribe el libro más vendido de la década de 60, que es La política sexual, The Sexual Policy, la política sexual. En este libro, en la primera frase, ella define la frase más popular de toda la década, que es el personal es político. ¿Qué significa eso? Significa que todas las cosas de tu vida privada, de tu vida personal, las cosas que tú quieres, que tú deseas a ti, a tus hijos, la educación, el tipo de sexo que tú tienes, si tienes propiedad o no, todas las cosas que concernen a tu vida particular, a tu vida privada, ahora no deberán ser más privadas. Entonces, Kate Millett defiende defiende entonces la estatización de los problemas, de las ideas, de los sentimientos, para tener un Estado cada vez más fuerte, un Estado comunista, donde el personal, la vida personal es político, hay que problematizar todo. Entonces, la maquillaje que usa, el pelo que se corta, el deporte que se juega, todo. El personal es político, no hay más algo personal. Tu opción sexual, eso no es personal, eso es político. La manera que le gusta tener un orgasmo, eso no es más personal, esto es político. Si piensas que es homosexual, eso no es más personal, es político. Si quieres tener más hijos, eso no es más personal, eso es político. Entonces es inflamar la escala personal a la escala política, a la escala de problematización, de exponer esas particularidades a otros individuos de manera pública. Entonces, este es muy peligroso y desafortunadamente esto rápidamente en la década de 50, perdón, en la década de 60 y 70 se espalió fuertemente y generó un deseo genuino en la gente de problematizar y cambiar su propia vida de acuerdo con lo que era el político en la época. Entonces, estamos tratando del posguerra, de la gente que no quería más guerra, de la gente que estaba utilizando marihuana, que estaba en un tipo de vida, de estilo de vida de Live Fast, Die Young, y todo eso. Bien. Ella también rescata el concepto de revolución sexual de William Reich y presenta desde una perspectiva feminista. Entonces, la Kate Millett habla mucho sobre cómo hacer la revolución sexual. Entonces, aquí vamos a leer algunas cositas de ella personalmente. Entonces, Kate Millett cree y escribe eso en su libro, en la página número 1, que para ver entonces porque para la mujer ser verdaderamente libre hay que hacer una revolución del cuerpo, o sea, una revolución sexual en contra de los hombres. Y que para esta revolución sexual acontecer, entonces ahí ella escribe, en el efecto, en el contexto de una política sexual, transformaciones verdaderamente revolucionarias deberían influir a escala política en las relaciones entre los sexos. Esto es el personal político. O sea, transformaciones verdaderamente revolucionarias deberían influir a escala política, no personal, en las relaciones entre los sexos. Y ella escribió, una revolución sexual exigiría, acuérdate que para Kate Millett hay que haber una revolución sexual para liberar a las mujeres.
Ella escribe también cómo se hace eso. Una revolución sexual exigiría ante todo el fin de las inhibiciones y tabúes sexuales, especialmente aquellos que más amenazan el matrimonio monógamo tradicional, la homosexualidad, la ilegitimidad, o sea, traicionar sus maridos y esposas, las relaciones sexuales prematrimoniales y durante la adolescencia. También escribe Kate Millett, uno de los mitos favoritos de la mentalidad conservadora es precisamente la idea de que toda mujer es una madre en potencial, o sea, la maternidad ha sido tremendamente rechazada desde Simone de Beauvoir, pasando por Beth Friedan y ecoando también en Kate Millett. Y él describe también, el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión es de las masas. Mientras nosotros amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa, o sea, la mujer no sería un ser libre porque estaría enamorada y cuando está enamorada es como estar bajo una adicción de opio, la sensación de tener tomado drogas y eso que es de la naturaleza femenina, pero Kate Millett va por un viés totalmente antinatural. Entonces, esto que son consideradas virtudes femeninas son la desgracia a Kate Millett y todos sus adeptos también, con permiso. En la página 10, Kate Millett prepara el terreno a la ideología de género, escribiendo, de la misma manera sería conveniente reexaminar las características definidas como masculinas o femeninas y reconsiderar su valor en el aspecto humano. O sea, hay que rever esas características, son masculinas, femeninas, no son, como reconsiderar esos valores en la vida. También escribir la desaparición del papel ligado al sexo y la total independencia económica de la mujer destruirían al mismo tiempo la autoridad y la estructura económica. En consecuencia, para los menores, sería el fin de la situación actual que los reduce a la condición de incapacitados y los priva de todos los derechos. Si los niños fueran entregados a profesionales con todas las ventajas que les traería, las madres estarían más libres y eso acabaría por destruir la estructura familiar. O sea, pero eso fue exactamente lo que se pasó. La mujer fue convencida que la casa pública es mucho mejor y se metió al mercado de trabajo voluntariamente sin situaciones de mayor conflicto como la Primera y Segunda Guerra Mundial. La mujer partió al mercado de trabajo de manera agresiva, pensando y llevada a creer que eso sería su independencia, pero de hecho ahí estaba el plan. En consecuencia, para los menores sería el fin de la situación actual, que los reduce a la condición de incapacitados y los priva de todos los derechos. Si los niños fueran entregados a profesionales, o sea, educadores, nannies, incluso profesores, maestros, las madres estarían más libres y eso acabaría por destruir la estructura familiar. O sea, ahí Kate Millett nos está revelando que familiar está destruida es porque hubo un gran plan de convencer a la mujer que su lugar no era el hogar, era fuera trabajando a un patrón, sirviendo a un patrón y todo eso. Y que a partir del momento que la mamá entrega a su hijo a una desconocida, ahí se acabó la familia, no por este hecho de entregarla a una desconocida, pero porque la mujer está accionando de una manera antinatural, está provocando la antinaturaleza, o sea, dejar tu prole, tu cría con alguien que no conoces siquiera un año para trabajar. Eso no hace sentir para trabajar, para pagar a alguien, ayudar a tomar cuenta de tu hija. Mejor no trabajar y estar con tu hija de cualquier manera. Solo que no es eso, en el imaginario de la gente, en toda Latinoamérica, eso es algo que no existe. Es algo impensable, inconcebible, dejar de trabajar y volver a casa.
la mujer no trabajar. Es rarísimo, es algo súper difícil de encontrar y es algo que debemos estimular, pero es difícil porque se acuerdan de la teoría del Mr. Jones de Hodge and Raj. Entonces, Hodge, el comunista, está siempre un paso adelante de nosotros haciendo una agenda progresista, mientras el Raj pues está todo el tiempo, duerme con nosotros, o sea, dependemos de los bancos para todo, no tenemos independencia, no tenemos crecimiento porque somos pobres, siempre estaremos pobres y todo eso. Entonces, esta es la teoría de Hodge and Raj y ahora es algo mucho más difícil de quitar la mujer del mercado de trabajo y meterla en el hogar de nuevo porque el Raj, el capitalismo, se aprovechó de la ola de mujeres convencidas por el comunismo, por el Hajj, de meterse al mercado de trabajo para dejar sus hijos en las manos de agentes estatales formados por el gobierno comunista, que acabaron entonces los capitalistas haciendo un nuevo impuesto. Entonces hay dos impuestos. El marido no aguanta, no alcanza la plata del marido al final del mes o en el comienzo del mes para bancar, para proveer toda la familia. Estamos hablando de familias de clase media baja. La plata ya no alcanza, la mujer tiene que trabajar. Y eso está mal, porque existen mujeres que no quieren trabajar, pero ahora ya no hay más opción. O sea, el feminismo nos quitó la posibilidad de sermos sostenidas, por eso yo no las perdono, nunca voy a perdonar. Bien. Creo que cerré sin querer. Vamos a ver. Ese. Ah, no. Eso, se terminó la parte de Kate Millett. Entonces, esto es lo que necesitábamos hablar principalmente sobre este tema, de que todo el tiempo, desde Simone de Beauvoir, desde Chesterton, desde Beth Friedan, Kate Millett, todas las otras, perciben que el intento es sacar a la mujer del hogar, sacar la mujer de su naturaleza humana, sacar la mujer de su naturaleza propia, las relaciones sexuales desenfrenadas, a través de este estado de empoderamiento por el trabajo, a través de entregando sus hijos a agentes estatales o personas desconocidas para poder trabajar. Entonces, el trabajo ha venido como el caballo de Troya de la mujer que pensaba ser independiente, pero acabó haciendo un mal negocio, entonces dejando de disfrutar el crecimiento, la educación de sus hijos para trabajar para alguien hacer eso por vías terceras, así vamos a decir. Enseguida, ahora, creo que terminamos esta parte de la revolución sexual y enseguida los voy a contar un poquito de mi testimonio y no sé si en esta clase tendremos tiempo, en la próxima vamos a analizar entonces algunos puntos importantes, algunos puntos de referencia académica, empírica en mi testimonio y aprender a localizar patrones de reconocimiento de otras personas que también están involucradas en el feminismo. Les pido perdón de nuevo, tengo la garganta súper seca, con mucho dolor y estamos todos súper gripados, o sea, no curtimos 4 días de libertad y ya estamos enfermos. Bien, cuando piense en el cronograma de clases, piense entonces en contar un poquito de mi testimonio para que podamos entonces dar enfoque a algunas partes importantes que son como patrones de comportamiento de varias y varias y varias chicas feministas y después, si tenemos tiempo todavía en esta clase, hablaremos sobre los diferentes tipos de feminismo, si existen, si no existen, qué son, qué no son y sobre los conceptos fundamentales. Empecemos por el concepto fundamental del feminismo.
Yo defino el movimiento feminista como, no, ahí estamos partiendo ya para el módulo 2 del diplomado, que sería el módulo de feminismo. ¿Vale? Entonces, yo defino personalmente y académico su naturaleza procreativa. Es eso. El objetivo máximo, mayor del feminismo es no dejar que la mujer sea madre. Eso a través del aborto, a través de las drogas, a través del alcohol, a través de relaciones sexuales irresponsables, a través de, de un estilo de vida bohemio y que no piensa en hijos, a través de la antinatalidad, de las propagandas de antinatalidad y tras no dejar que la mujer cumpla su papel como es desviar la mujer de su camino original, es desarraigar a la mujer de su naturaleza humana. Entonces, esto es el peor que el feminismo puede hacer porque el feminismo está jugando de Dios. Porque si alguien puede decidir la naturaleza de una cosa, de la otra cosa, pero eso es lo que el movimiento feminista es eso, es desarraigar la naturaleza, desarraigar a la mujer de su naturaleza procreativa. Para la revolución sexual, la relación sexual, el sexo, no tiene solo un fin, el orgasmo, tiene dos fines para la moral cristiana, procreativo y unitivo. Y fuera de la moral cristiana, en esta moral pagana, satanista, comunista, que eso es la misma porquería, el objetivo es eh, cambiar, convertir los dos fines unitivos y procreativos en un solo fin, que es el fin recreativo. Entonces es lo mismo que dicen con drogas, es lo mismo que dicen también con relación el feminismo, el lobby LGBT, etcétera, etcétera. Bien, dado esto que acabamos de ver, que acabamos de estudiar, es imprescindible, además del concepto del feminismo, entender, comprender sus razones y principios. Entonces, hablando un poquito de mi historia, yo soy de una familia muy sencilla, de una ciudadecita del interior de Brasil. Mis papás eran personas pobres, eran personas ignorantes en el sentido que no manejaban nada tecnológico ni televisión, mucho menos teléfono, que cuando yo era niña no había teléfonos móviles, o sea, mobile, no había eso. Um, y bien, tengo dos hermanos mayores, el mayor es súper buena gente, el del medio creo que todos conocen un poco de mi testimonio. Entonces el hermano de medio siempre fue súper complicado, se metió en las drogas muy temprano y una cosa que me dejaba con mucha rabia de mis papás era que yo era una de las mejores alumnas del colegio, ganaba medallas, ganaba regalos, ganaba tickets para viajes fuera por ser siempre la mejor alumna, por siempre estar involucrada, y aparte del gremio estudiantil y de todo eso. Y siempre era muy mal, no maltratada, pero mucho ignorada, muy ignorada. Mientras mi hermano siempre tuvo todas las cosas que siempre quis, um, con excepción de mi hermano mayor y yo. Mi hermano del medio ha tenido todo, carro, cero, gasolina, universidad, ropas de marca, y nosotros no, nosotros dos, el mayor y yo, siempre tuvimos que dividir cosas de ropa, comida, teníamos todo de lo peor. Y eso era algo que me frustraba mucho y creo que es algo que también mucha gente comete este mismo error
tienen un montón de hijos y uno de ellos está en las drogas. Entonces empieza a tratar mal a los otros para mejorar a este que está adicto, o destratar, o tratar mal, o tratar con presa, o no estar profundizando un sentimiento por sus hijos, así como estás lo que está enfermo. Entonces, ¿cuántas veces yo tuve que escuchar, ay, Sara, pero tú eres la hija más inteligente, compórtate bien, no haga más vergüenza a tus padres? Entonces esto me hacía muy mal, porque yo quería gritar, quería expresarme, no sabía cómo, no sabía quién podría escucharme, darme un consejo, estaba sola. Y mi hermano, cuando yo cumplí 16 años, después de una pelea, entonces me echó de mi casa, donde yo tuve que convivir con prostitutas en la calle, me convertí en prostituta. Sufrí mucho, el mundo de la prostitución es horrible, no tiene nada que ver con dinero fácil, es un dinero rápido, instantáneo, en una hora le tienes la plata en la mano, pero es algo horrible, algo que yo no deseo ni siquiera para mi mejor amigo, pero era lo que yo tenía a los 16. En Brasil en esta época no había ninguna ley de amparo a los estagiarios, a la gente que tiene beca, a la gente que todavía sigue aprendiendo, no había. Entonces, yo no podía hacer nada además de eso. Y sufrí mucho, sufrí todo tipo de acoso. Bien, sufrí una violación que me mató adentro y fuera y desarrollé todo tipo de odio de Dios, odio de los hombres, de hermanos, de padres, de todo. O sea, el sexo masculino a mí me fue reducido para el causador de todos mis problemas. Entonces me urgían las ganas de venganza por todo el sexo masculino, incluso a Dios. Eh, y gracias a Dios yo no sabía cómo hacerlo. Entonces ahí fui poquito, poquito, poquito volviendo a la iglesia. Cuando Héctor nació yo ya estaba súper balanzado, o sea, no sabía para qué lado pender, y por fin pendí para aquel que mi corazón vibraba, urgía, que era el lado católico, es el lado mariano, es el lado del conservadorismo. Gracias a Dios ahí pude llegar. Bien, de manera entonces que rapidito conocí, en este contexto, conocí el movimiento Femen. Yo tenía 19 años, conocí el movimiento Femen y me enamoré mucho. O sea, había fotos de chicas bonitas, rubias, flaquitas, lindas, maravillosas, que luchaban fuertes, bravas, destemidas. Yo quería ser como ellas. Entonces, fue una gran sacada de marketing, porque yo creo que todas estas mujeres que ahí estaban trabajando, que ahí estaban metidas en el Femen, que todas esas mujeres obviamente eran financiadas, así como yo era. Entonces, pero cuando te mirabas a la imagen, querías ser como ellas, porque estaban bonitas, estaban jóvenes, estaban destemidas, estaban valientes, estaban con una postura siempre de lucha, siempre aguerrida. Entonces yo quería ser como ellos. Y por eso entonces me fui a Ucrania, donde recibí un señor entrenamiento. Entonces aprendí en este entrenamiento cómo, cómo hablar correctamente con la prensa, técnicas de subversión para captar a otras activistas, cómo organizar buenas protestas, un montón de cosas yo aprendí. Fue casi como un diplomado de periodismo, de marketing, de propaganda, etcétera, etcétera. Aprendí mucho sobre desinformación, inteligencia, contrainteligencia, etcétera, etcétera. Me volví a Brasil y me convertí en la feminista más famosa de mi país. Tenía un poder mediático muy fuerte y siguiendo un estilo de vida problemático, irresponsable, a los 22 me embaracé y mis amigas feministas me decían, entonces, Sara, por el amor de Dios, eres la feminista más famosa de Brasil, hay que hacer un aborto. Y ellas entonces ahí me regalaron con 4 pastillas de misoprostol para que yo pudiera entonces dar inicio al procedimiento del aborto, repito, totalmente en convergencia con lo que orienta la Organización Mundial de la Salud, con la droga correcta, el misoprostol, con la cantidad correcta, con todo lo que indica la Organización Mundial de Salud para hacer un aborto en casa. El resultado es que yo casi morí
tuve una hemorragia tremenda, tuve restos fetales dentro de mi cuerpo por 10 días, tuve una peritonitis aguda y la única persona que me ayudó no fueron mis amigas, casi 10 amigas feministas que yo llamé. La única persona que me ayudó fue un vecino cristiano, hombre y católico. A partir de ahí, entonces, mi vida se cambió muchísimo porque yo desarrollé la síndrome post-aborto, estaba súper mal, pensaba en suicidio, me automolestaba, escuchaba lloro de bebé donde no había bebé, muy, muy borracha todos los días para sobrevivir y solo pensaba en suicidio cuando Dios me regaló la segunda chance, la segunda oportunidad, que de hecho fue poder embarazarme de nuevo y me embaracé justo de un varoncito, porque yo pienso que si tuviera embarazado de una niña, yo sería cada vez más feminista, o sea, me quedaría muy paranoica con todo, pero Dios me regaló un varón y esto también cambió mi vida. A los poquitos yo fui siendo entonces ayudada por el movimiento Provida y después dejé de ser una persona ayudada para empezar a ayudar, que es lo que hago el día de hoy. Sirvo en 3 casas Provida como voluntarias, 2 en Río de Janeiro y otra aquí en Brasilia, la capital de Brasil. Y eso es lo que hago yo, eso es lo que hago el día de hoy. Tengo Héctor, un hijito maravilloso, y también estuve ahí, no sé si saben, unos 381 días en la cárcel y en cárcel domiciliario también por meterme a defender la vida en frente a la Corte Suprema de Brasil. Entonces, este es un resumen de mi testimonio. Y tengo una otra tarea, o sea, una lección de casa para ustedes. Yo no sé si pueden ver, pero yo me siento súper mal. Estoy aquí como me esforzando al máximo para mantener la clase, pero creo que estamos con casi una hora de clase y los pido un millón de perdones. Creo que ya me voy a retirar para dormir o no sé, tomar un baño y dormir porque tengo un poco de fiebre. O sea, por favor, no me quiten captura de pantalla en esta situación porque de ahí entonces los reprobo en el diplomado, no les doy certificado de nada. Um, pero creo que todos han escuchado mi testimonio. Si no, hay un millón de videos gratis en YouTube. Lo que quiero que hagan para la próxima clase es el siguiente, que pueden escuchar o aquellos que que tienen mi testimonio de memoria, quiero que puedan identificar partes en mi testimonio que se conecten o que puedan ser padrones de comportamiento de otras mujeres o niñas feministas. Porque la verdad que la historia de mi vida es la historia de toda niña, mujer feminista, en cualquier lugar, partiendo de un punto en común que yo no lo voy a decir, pero quiero que ustedes intenten a comprender, que es la destrucción de la. Exacto. Entonces ahí pueden escuchar mi testimonio o los que tienen de cabeza, identificar que esta cosa que Sara pasó es muy común que mucha gente lo pase, yo lo viví o mi vecina vivió. Tengo una amiga que tiene una hija feminista que está viviendo esto que Sara vivió. Entonces yo creo que es una lección muy importante para desarrollar en todos nosotros el senso de identificar situaciones y padrones donde nosotros podamos entonces ser los responsables por generar una modificación, sea en nuestra vida o la vida de otras personas que necesitan de nuestra ayuda. Entonces, ahí se queda nuestra lección de casa semanal. Nos vemos en la próxima clase. Ay, los pido perdón, o sea, ahí creo que están viendo mi cara, o sea, no aproveché mucho,
pero creo que en unos 2 días ya me estoy un poco mejor. Y no te preocupes, hay gente que me estaba preguntando si estoy con COVID, no estoy con COVID. Es solo una gripe mismo, o sea, todos nosotros los 7 estamos con la misma gripe, porque ya hacía más de un año que no salíamos a la calle a caminar. El primer día, o sea, caminamos tanto por una feria que ninguno de nosotros tiene más de 35 años, ya estábamos todos a base del relajante muscular porque ya estamos con dolor en todo el cuerpo, porque ya estamos atrofiaditos con las piernitas delgaditas y sin saber andar y yo, por supuesto, ya no sé muy bien convivir en sociedad, o sea, tengo que ser resocializada. Una persona me preguntó hoy en el supermercado, hoy fue mi primer día en el supermercado. Yo estaba un poco tensa, o sea, tenía un poco de miedo. Miraba así un montón de gente, un montón de espacio, estaba súper raro. Alguien me preguntó qué horas eran y yo me tardé como 20 segundos para contestar a la persona porque no entendía que la persona estaba hablando conmigo. Entonces, pero ahí despacito, despacito nos vamos a volviendo. Entonces, de ahí se quedan la lesión de casa y ahí pueden mandar en el grupo, o sea, no están obligados a hacer, pero sería muy provechoso que lo hicieran. No te preocupes, ya les estoy poniendo en el grupo los videos de la conferencia que diste en Córdoba con Mariana, del feminismo y la destrucción de la mujer. Y también estoy poniendo el link de una entrevista que te hicieron de Así Prensa. Y ya con ellos les voy a poner a lo mejor 2 o 3 biografías de mujeres que lean para que puedan identificar los puntos en común. Eso, perfecto, entonces. Muchas gracias de nuevo y nos vemos el viernes. Claro que sí. Gracias. Descansa, toma vitamina C, un beso. Sí, sí. Cuídate, Gracias. Sara, cuídate. Gracias. Bye. Que te Hasta luego, buenas noches. Gracias, que te mejores, Sara. Bye. Gracias. Bye. 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 Ok, chicos, ahorita ya les puse los videos para que los puedan ver. Y ahorita les pongo la entrevista. Bueno, tanto la conferencia de Córdoba, que fue muy buena, la entrevista, y ahorita les pongo puntos o sea, bibliografías cortas de feministas para hacer las cosas como Dios manda bien. ¿Sale? Okay. Descansen mucho. También ya me dio gracias, Ale. Bye. Gracias, igual. Que descansen. Igualmente, un beso, bye.